Ahora continuaremos con nuestro próximo invitado, Pablo Faúndez, quien es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Máster en Science en Economía Aplicada del Imperial College y es consultor especializado en fuentes de energía renovables. Su experiencia profesional se relaciona principalmente con el desarrollo de proyectos de energía eólica. En este campo ha participado en todas las etapas técnicas y comerciales relacionadas con el diseño, evaluación económica, tramitación de permisos, adquisición, construcción, due diligence, venta y financiamiento de proyectos. En el ámbito académico se ha especializado en economía de los recursos naturales. En 2017 propuso el método de isorrentabilidad para la derivación de curvas de oferta de recursos naturales dispersos. El proyecto que nos presenta es sobre la aplicación del modelo de equilibrios parciales en competencia al mercado de la electricidad en presencia de generación eólica y fotovoltaica en la región del Maule. Utiliza el método de curvas de isorrentabilidad y la propuesta de un nuevo marco técnico para el diseño y evaluación de intervenciones al mercado eléctrico tendientes a acelerar la descarbonización, sobre el cual nos presentará a continuación. Pablo, muchas gracias y puedes colocar tu presentación. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, Pablo, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Enrique, muchas gracias Sigre, y también a Alejandro Navarro, porque me allanó mucho el camino en mi presentación. Aparte de que me pareció muy importante la manera como abordaron el tema. Así es que, bueno, nuestro proyecto se llama, como decía Enrique, es aplicación del modelo de equilibrios parciales en competencia al mercado de la electricidad en presencia de generación eólica y fotovoltaica en la región del Maule. Es un proyecto FONDEF que estuvo alojado en el Centro de Energía de la Universidad Católica y contó con financiamiento de ANIT y del Ministerio del Medio Ambiente. No sé si estoy mostrando mi presentación en pantalla completa ahí o no sé si me pueden confirmar. Sí, Pablo. Perfecto. Bueno, la motivación de nuestro proyecto... ¿Perdón? Continúa, Pablo, por favor. Gracias. Ok, la motivación de nuestro proyecto es que la introducción de fuentes renovables es una de las principales estrategias para la descarbonización de sistemas eléctricos. Actualmente, los incentivos a la electricidad generada a partir de fuentes renovables como las feed-in tariff, feed-in premiums o cuotas están siendo retirados. Esto a nivel mundial. Y se están reemplazando por subastas, al igual que en Chile, subastas competitivas que son o serían más amigables con el mercado, con el sistema de precios. Y las motivaciones detrás de este retiro de incentivos son principalmente el alto costo de estas intervenciones, es decir, hay una crítica en torno a la eficiencia de este tipo de instrumentos, no en cuanto a su efectividad. Se ha comprobado en diversos estudios que sobre todo el feed-in tariff ha sido tremendamente efectivo. La crítica principal que hay es en torno a su eficiencia en costo. Y en segundo lugar, otra de las motivaciones para el retiro de este tipo de incentivos es que principalmente las fuentes eólicas y fotovoltaicas habrían alcanzado una madurez tecnológica, lo cual implicaría que cualquier intervención sería distorsionadora del sistema de precios. Sin embargo, a nivel mundial, vemos que las políticas nacionales actuales son insuficientes para alcanzar las contribuciones nacionalmente determinadas. Y en segundo lugar, vemos que estas contribuciones nacionalmente determinadas son a su vez insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos globales. Es decir, se necesita algún tipo de acción bastante urgente para realinear las políticas nacionales con los objetivos climáticos globales. Nuestra premisa de trabajo en este proyecto fue que existe una intervención ideal, una intervención que aumenta la eficiencia económica, puede acelerar la descarbonización de un sistema eléctrico sin costo para los consumidores ni para el Estado. Es decir, vamos a buscar una intervención que va a
financiar, entre comillas, la desaceleración de la descarbonización a partir de aumentos en la eficiencia económica. Y por otra parte, una intervención que está relacionada a una rebaja impositiva disminuye distorsiones existentes que están relacionadas al impuesto que se está rebajando. Entonces, como ven ustedes acá, estamos directamente, de alguna manera, desafiando los argumentos para el retiro de las intervenciones, porque es una intervención sin costo y que además disminuye distorsiones existentes. Bueno, nosotros en nuestro proyecto proponemos un marco de estudio, que permite, en primer lugar, identificar las condiciones necesarias para la existencia de esta intervención ideal. En segundo lugar, permite cuantificar el aporte a acelerar la descarbonización de un sistema eléctrico. Y en tercer lugar, especificar su implementación práctica. En el marco de los equilibrios parciales, que es en el cual nosotros trabajamos, existe, como todos ustedes saben, ¿cierto? Un par de curvas, que son las curvas de demanda, que es la que aparece acá con pendiente negativa, y una de oferta con pendiente positiva. Existe un precio de equilibrio, ¿cierto? Y una cantidad de equilibrio que se verifican en la intersección de estas dos curvas. Y existe un excedente del consumidor, que es este triángulo de color morado, y un excedente del productor, que es este triángulo de color café claro. Al ingresar un impuesto, lo que sucede es que la curva de oferta se desplaza hacia arriba, ¿cierto? Producto de este nuevo impuesto. Y junto con esto se reduce el excedente del consumidor, se reduce el excedente del productor, se crea una recaudación fiscal que está dada por este rectángulo de color verde, y hay una pérdida neta de bienestar social que está dada por este triángulo de color rojo. Entonces nosotros proponemos que es posible obtener una serie de ajustes de la tasa impositiva, de tal manera de minimizar esta pérdida de bienestar social neta y ocupar ese aumento de eficiencia para acelerar la descarbonización, manteniendo el excedente del consumidor, manteniendo la recaudación fiscal y manteniendo el excedente del productor. El uso del modelo de equilibrios parciales en el contexto de la descarbonización tiene algunas particularidades. Lo primero es que la demanda está forzada por la política de descarbonización, en el sentido de que una vez que un país adopta la intención, ¿cierto?, de alcanzar la descarbonización, el consumidor va a estar de alguna manera obligado a consumir ciertas cantidades de energía eléctrica sin emisiones en el contexto de esta política. Entonces, el concepto de disponibilidad a pagar se hace irrelevante, igual que se hace irrelevante el concepto de excedente del consumidor. Lo que nosotros usamos como métrica para medir el efecto de las intervenciones sobre los consumidores es el costo de abastecimiento para los consumidores, que se calcula, ¿cierto?, como la multiplicación del precio al cual tendrían que comprar la energía eléctrica los consumidores por la cantidad de energía que tendrían que comprar. Bien, si bien la demanda se simplifica mucho en el contexto de la descarbonización, la oferta se lleva toda la complejidad. La oferta contiene la estructura económico-espacial que resulta de la distribución espacial del recurso primario en la región que estemos estudiando. Nosotros estudiamos la región del Maule, es decir, cómo se distribuye la radiación solar o el viento físicamente en la región. También contiene la distribución espacial de las áreas de consumo y el tamaño de estos consumos a lo largo del territorio. Contiene también la capacidad de la tecnología para transformar esta radiación solar dispersa y este viento disperso en el producto que estamos buscando, que es la electricidad, y contiene también el comportamiento de los agentes económicos. Bien, existen actualmente 3 aproximaciones para la obtención de las curvas de oferta. Y el primer
tipo de aproximación son los métodos econométricos, que finalmente están basados en regresiones, ¿cierto? Y pueden ser regresiones más o menos sofisticadas, pero se requieren precios y cantidades existentes. Por muy sofisticada que sea el método econométrico que estemos utilizando, es difícil que por un método econométrico nosotros vayamos a poder predecir cambios en la elasticidad de las curvas de oferta. Un grado un poco más complejo de derivación de curvas de oferta, de método de derivación de curvas de oferta, son los basados en costo. Por ejemplo, los basados en el costo nivelado de la energía, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo dice, este método está basado solo en los costos y no puede dar cuenta, por ejemplo, de incentivos consistentes en mayores ingresos por ejemplo, a la generación eólica o a la fotovoltaica. O tampoco puede dar cuenta de cambios tributarios que se le hagan como incentivo a la implementación de esta fuente, a no ser que sean métodos que incluyan ciertas medidas de tributación o medidas de ingreso, que son ya más propios del tercer tipo de método, que son los de función de rentabilidad explícita. Y dentro de ellos encontramos, ¿cierto?, los que se basan en el costo nivelado de la energía y el Levelized Avoid Cost of Energy, o sea, una medida de los ingresos que pueden tener los proyectos, ¿cierto? Y también en esta misma familia de métodos convencionales, o sea, no convencionales, sino que el que desarrollamos nosotros, está el método de las curvas de isorrentabilidad, que lo voy a explicar muy brevemente en esta lámina. Bueno, se trata de que en un territorio, el método de isorrentabilidad identifica, o yo puedo identificar, la posición de cada proyecto, ¿cierto?, que yo puedo construir en esta región en un plano cuyo eje vertical es la distancia de transporte y el eje horizontal es la productividad, por ejemplo, medida en megawatt-hora al año. Entonces, esta nube de proyectos contiene la posición de cada proyecto en función de su productividad, megawatt-hora al año, por ejemplo, y distancia de transporte. En este mismo plano puedo derivar estas curvas, que son las curvas de isorrentabilidad, por ejemplo, esta que estoy mostrando acá de trazo segmentado, ¿cierto?, que indica combinaciones de productividad y distancia de transporte que tienen una rentabilidad mínima que permiten la implementación de los proyectos a un precio determinado. Por ejemplo, el precio P1, digamos 100, por ejemplo, dólares por megawatt-hora, ¿cierto? Entonces, a 100 dólares por megawatt-hora, los proyectos que debieran construirse como solución de mercado son los que están bajo esta curva y que supongamos que su aporte energético en conjunto es Q1. Entonces tengo aquí, ¿cierto?, mi primer par de datos para la construcción de la curva de oferta P1, Q1. Al subir el precio a P2, por ejemplo, 125 dólares el megawatt-hora, se incorporarían los proyectos que están entre las dos curvas, ¿cierto? Y si la cantidad de energía que pueden producir estos proyectos que están aquí entre medios es Q2, tengo mi segundo par P2, Q2. Y así voy creando mi curva de oferta, P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3, y así, etcétera, etcétera. Veamos algunos resultados. Estas son las curvas de oferta eólica de la región del Maule, bajo diferentes niveles de impuestos, o de tasa de impuesto a las utilidades de las empresas. Nuestro proyecto analizó muchas más intervenciones, analizamos feed-in tariffs, feed-in premiums, bonos del carbón, subsidio a la inversión, pero esto es lo que nos pareció más interesante mostrarle. Entonces, la curva de color azul o celeste es la que corresponde a el 27% de tasa del impuesto a las utilidades de las empresas, es decir, el caso sin intervención. Y las otras curvas corresponden a las curvas de oferta que se verifican con algún grado de intervención. La curva roja es la exención completa del impuesto, ¿cierto? O sea, un 0% de tasa impositiva,
y las otras curvas son tasas intermedias. Estudiamos el 20.25, el 13.5 y el 6,75% de tasa de tributación. Estas otras líneas, curvas con trazo segmentado, corresponden a la recaudación tributaria que se lee acá en el eje vertical. Estos son resultados, digamos, crudos del método de curvas de isorrentabilidad. Bien, esta intervención ideal de la cual hablaba hace un rato puede existir, ¿cierto? Siempre que al bajar la tasa de tributación, que está acá en el eje horizontal, suba la recaudación tributaria, que está acá en el eje vertical. Entonces, a lo mejor a algunos les recuerda esto las curvas de Laffer, ¿cierto? Que tienen aplicación en macroeconomía, ¿cierto? Pero acá tenemos una aplicación microeconómica. Entonces vemos que claramente en Maule, por lo menos entre el precio de $66 el megawatt hora hasta $71 el megawatt hora, al disminuir la tasa de impositiva del impuesto a las utilidades, aumenta la recaudación. Es decir, sí existe en este caso espacio para una intervención que es neutral desde el punto de vista tributario y que está basada en la rebaja del impuesto a las utilidades. Idealmente, ¿cierto? Para alcanzar este máximo yo debiera variar la tasa en forma continua, ¿cierto? Lo que sería regulatoriamente muy, muy complejo, pero vamos a ver que con un ajuste de 2 o 3 tasas distintas vamos a alcanzar algunos objetivos de aceleración de descarbonización bien interesantes. Bien, para calcular el potencial aporte para acelerar la descarbonización de un sistema eléctrico, nosotros, ¿qué es lo que contamos? Contamos con este gráfico, ¿cierto? Que tiene de nuevo la curva de oferta sin intervención, o sea, es decir, con el impuesto al 27%, y la curva negra es la curva de oferta con una tasa impositiva del 13,5%. Y vemos que existen algunos precios, ¿cierto? En este caso lo denominamos RNSP o Revenue Neutral Supply Price, o sencillamente precio neutral, al cual yo alcanzo un nivel de tributación R estrella, ¿cierto? Tanto en el caso sin intervención como con intervención, o sea, o con rebaja, ¿cierto? Alcanzo este mismo nivel de tributación, o sea, estoy siendo neutral desde el punto de vista de recaudación tributaria, si es que yo aplico esta rebaja, ¿cierto? Y me paso y salto entre un nivel de tributación de 13,5 a 27% en este precio que es aproximadamente 71 dólares por megawatt hora. Al mismo tiempo, podemos observar, ¿cierto?, que se produce una diferencia entre las cantidades que puedo suministrar con intervención, que es Q2, ¿cierto?, y sin intervención, que es Q1. Y la resta de esta Q2 menos Q1 me genera una cantidad neutral, o que está aquí como RNSQ, Revenue Neutral Supply Quantity, ¿cierto?, que es en el fondo el combustible de nuestra intervención. Entonces nosotros vamos a buscar una secuencia de impuestos, de rebajas de impuestos a las utilidades, tal de aprovechar al máximo estas cantidades neutrales. Bien, este otro gráfico lo voy a mostrar muy, muy brevemente, es la manera como se derivan, cómo se obtienen todos estos precios neutrales, ¿cierto? Estas son curvas que indican la recaudación tributaria que se leen acá en el eje vertical, y en el eje horizontal están los precios. Entonces, en los puntos donde se intersectan estas curvas es donde se dan los precios neutrales. La tabla de abajo solamente es el resumen de los precios neutrales, ¿cierto? Que están relacionados al paso de un nivel de tributación A a un nivel de tributación B, ¿cierto? Están indicados también aquí el R estrella, el nivel de tributación común entre ambos niveles. Está también el Q2, el Q1, y está la cantidad neutral, que es la que nosotros aprovechamos para la aceleración de la descarbonización.
Entonces, para probar el efecto del ajuste del nivel del impuesto sobre la aceleración de la descarbonización, nosotros consideramos una política de descarbonización que requiere la reducción lineal del factor de emisión hasta cero el año 2050. Para hacer más sencilla la exposición, esta aceleración de la descarbonización se va a efectuar solamente mediante el ingreso de energía eólica. Y como Maule, que es el territorio que nosotros estábamos analizando, es un sistema eléctrico que es excedentario en energía cero emisiones, o sea, no necesita descarbonización en rigor. Nos dimos un sistema eléctrico ficticio que es igual al sistema eléctrico nacional, pero escalado al 5%. ¿Ya? Entonces, el consumo anual actual de este sistema eléctrico ficticio es de 3.885 GWh al año, el crecimiento anual es de 209 GWh al año, el aporte cero emisiones actual es de 2.184 GWh al año, y el factor de emisión actual es el factor de emisión actual del sistema eléctrico nacional, ¿cierto?, de 383 toneladas de CO2 por gigawatt hora al año. Entonces, lo primero que nosotros probamos, ¿cierto?, es el comportamiento de una reducción del impuesto a las utilidades de la empresa de un solo nivel, ¿cierto? Entonces, primero que nada tenemos el requerimiento de la política, ¿cierto?, año a año, de aquí al año 2050, del año 1 hasta el año 28, ¿cierto?, en que tenemos un requerimiento de entrada, en este caso de energía eólica solamente, de estas cantidades que están acá en esta segunda columna. Entonces, por los resultados de simulación que obtuvimos, podemos obtenerlos a los precios que se indican acá, sin intervención, es decir, con un 27% de nivel de tributación. Los precios a los cuales puedo obtener estas cantidades de la izquierda son los que se muestran acá, ¿cierto? Y bajo algún tipo de rebaja al nivel de impuesto, son estos precios que están aquí en las columnas restantes, ¿cierto? Obviamente que a mayor intensidad o a mayor reducción de la tasa de impuestos, los precios a los cuales puedo suministrar las cantidades que requiere la política son menores. Como ven aquí baja de 67 a 66 y después hasta 62. Bien, estos menores precios redundan al final de cuentas. Pablo, disculpa, sí. estamos ya pasado el tiempo y quisiera ver si pudiese ir a concluir o acelerar, por favor. Gracias. Perfecto, no hay problema. Me quedan solamente dos diapositivas. Entonces, estas disminuciones de precio significan reducciones de el costo de suministro para el consumidor, que están acá reflejados en estas otras columnas, ¿cierto? Y además significan estas reducciones del impuesto que va a haber una menor tributación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Para que la secuencia de rebaja de impuestos sea neutral desde el punto de vista del consumidor, no tenemos que sobrepasar el costo al final del periodo de descarbonización, que para el consumidor, en el caso de que no haya intervención, es de 8.158 millones de dólares. Y también tenemos que respetar la recaudación tributaria, que es de 2.032 millones de dólares en el caso sin intervención. Ese es nuestro presupuesto. Los resultados son los resultados de simulación con estas tres tasas que ocupamos, ¿cierto? De esta secuencia de tres tasas, de 6,75, 13,5 y 27%, son los que estoy mostrando acá. En cuanto a la cantidad suministrada, ¿cierto?, en el caso sin intervención y en el caso con intervención, los dos alcanzan la misma cantidad suministrada, 8.050 gigawatt hora al año. Solo que en el caso con intervención lo alcanzamos 3 años antes, en el año 25 en vez de en el año 28. Los precios finales a los cuales se alcanza son los mismos, lo cual tiene lógica, ¿cierto?, porque estamos ocupando el mismo territorio. Entonces no podemos hacerlo más que con el recurso eólico que en este caso tenemos en la región del Maule. El costo para el consumidor, vemos que en el caso con intervención bajó
de los 8.158 que se verifican sin intervención a 7.966 con intervención, y la recaudación tributaria, ¿cierto? En el caso con intervención es de 2024 y en el caso sin intervención es de 2032, o sea, prácticamente es lo mismo. Y para concluir esta presentación, estamos presentando nosotros un nuevo marco para el estudio de intervenciones tendientes a acelerar la descarbonización del sistema eléctrico por la vía de aumentar la penetración de fuentes renovables. En relación a una intervención sin costo y que corrige distorsiones, nuestro marco permite identificar las condiciones necesarias para su existencia, cuantificar el potencial para acelerar la descarbonización y especificar su implementación. También la intervención ideal tiene potencial aplicación universal, o sea, basta con que haya una tasa impositiva, ¿cierto?, que yo pueda ajustar para que haya potencial de aplicación de esta intervención. Y por último, la intervención ideal produce aumentos de bienestar de Pareto, es decir, ganan los consumidores, ganan los productores y el Estado no gana ni pierde. Y esto es aún antes de considerar los beneficios de una descarbonización más rápida. Así que hasta ahí llega mi intervención. Ahí les dejo los datos de, bueno, mi correo y el Centro de Energía por si acaso quieren tomar contacto con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante, muy atractivo el proyecto, y en las consultas ahí estaremos conversando y esperamos que los asistentes también puedan hacer varias. Muchas gracias, Pablo.